Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro tiempo de la Biblia en casa. Hoy continuamos con nuestro tiempo de lecturas en el libro de Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 9 leyendo una historia muy interesante. Y quiero comenzar orando, como es costumbre, y te pido que le prestes mucha atención a la oración. No a la oración que yo voy a hacer, me refiero a la oración en general. Una de las claves más importantes para leer correctamente las Escrituras es hacerlo en un espíritu de oración. Eso facilita que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la palabra, que nosotros podamos entenderla de manera correcta, que la palabra pueda de verdad transformarnos y retarnos. Entonces voy a comenzar orando. Padre Santo, esta noche te pido que hables a nuestros corazones, que tu palabra sea revelando tus verdades, Señor. Ayúdanos a tener un corazón manso, atento a lo que tú quieras revelarnos, a lo que tú quieras decirnos en este momento. Te lo pido, mi Señor, en tu nombre santo. Amén. Bien, quiero leer para ustedes Lucas capítulo 9, los versos del 10 al 17. Esa es la porción de las Escrituras que quiero compartirles esta noche. Dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto, de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Quiero darte un par de minutos para que puedas releer este texto, meditar en él. Si tienes varias versiones de la Biblia, puedas comparar algún pasaje que te haya llamado la atención. Tomemos esos minutos para escuchar lo que el texto nos habla. Muy bien. Como es costumbre, vamos a usar nuestra guía de lectura de la Biblia. Recuerda que si no la has podido descargar, hay copias digitales en los comentarios, hay un enlace de descarga para tener una copia. Si no, puedes hablarnos a través de las redes o escribirnos y te haremos llegar esta guía, que contiene preguntas muy sencillas para poder acercarnos a un texto y leerlo de una manera que podamos sacarle provecho, entender y que pueda ser palabra que transforme nuestras vidas. Como siempre, comenzamos con 3 partes. La primera parte es observar qué está ocurriendo en el texto. Quiero darte un breve bosquejo
y luego para que pases tú a responder las preguntas que van a aparecer a continuación. Jesús sigue su recorrido, su gira por las ciudades, predicando, anunciando el Evangelio. Hace poco comenzamos viendo en el capítulo 9 que Jesús hace algo nuevo dentro de su ministerio, es que prepara y encomienda a sus discípulos. Les da autoridad para que echen fuera demonios y sanen gente. Y los envió a las ciudades a predicar. Ellos están volviendo, por eso el verso 10 comienza: vueltos los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho. Acaban ellos de volver de su primera misión evangelística. Jesús los lleva a un lugar desierto, Betsaida. Otros pasajes paralelos de Mateo, Marcos y Juan dan a entender que este fue un tiempo que Jesús quiso tomar de descanso con sus discípulos. Lo cierto es que se aparta, pero ya Jesús tiene cierta fama, así que la gente lo persigue, y se da este momento en el que llega la gente y se presenta esta prueba que Jesús les hace a sus discípulos de cómo los alimentamos. Te dejo ahora sí para que con este pequeño contexto puedas responder las preguntas de observación. Recuerda que el objetivo no es hacer un estudio bíblico profundo que sirva para escribir un libro, sino es más bien unas respuestas que te den una visión de qué está pasando, quiénes están involucrados, qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso es todo. Así que te dejo las preguntas.
Bien, espero que este tiempo de preguntas te haya dejado muchas cosas y te haya levantado interrogantes, porque esta segunda parte, entender, es para empezar entonces a ver cómo yo puedo comprender lo que está pasando desde la posición de los lectores originales y los personajes que están haciendo. Aquí vamos a responder 4 preguntas en entender, también van a salir en un momento, pero lo que tienes que intentar hacer en esta parte es, antes que interpretar y decir qué significa esto para mí, qué significó ese pasaje, por qué los personajes actuaron así. Y para eso hacen algunas preguntas. Te voy a dejar algunas de las preguntas que yo me hice. ¿Por qué si Jesús sabe que va a alimentar a los 5,000 les pregunta a los discípulos? ¿Por qué? Porque Él les dice en el verso 13, dadles vosotros de comer. Que esa pregunta me llamó mucho la atención y la respuesta es muy interesante. Pero también puedes preguntarte por qué Jesús decidió irse a un lugar desierto con los discípulos. ¿Qué pasó ahí? Puedes usar esas 2 preguntas como base e ir añadiendo las preguntas que siguen. Luego puedes ponerte en lugar de los discípulos. Quizás estaban un poco indispuestos, acaban de venir de un viaje misionero. Recuerden que en este viaje misionero ellos salieron sin nada, sin alforja, sin espada, se quedaron en una sola casa, tal como dicen los primeros versos del capítulo 9. Quizás llegan cansados y les viene toda esa gente, y por eso tal vez está la insistencia de que se vayan rápido, despídelos. También quizás querían compartir su aventura y esta interrupción de la gente no les dejaba. Bueno, eso es un poco lo que yo pienso de cómo se sentirían los discípulos. Puedes hacer lo mismo para Jesús, para la gente, etc. Aquí están las preguntas y disfruta también este tiempo de contestar estas 4 sencillas preguntas.
Y bien, la tercera parte, la parte final, quizás la parte que más nos importa a nosotros, y es la parte de poner en práctica. Aquí, a través de 5 sencillas preguntas, nos vamos a acercar a entender cómo este texto del Evangelio debe impactar mi vida, a qué cosas me retas, a qué cosas me invita a agradecer. Una de las preguntas, como les dije, que más me impresionó del texto, o más me llamó la atención, era en torno al verso 13. Él les dijo, darles vosotros de comer, porque Jesús hace eso. Y parte de lo interesante de esta pregunta es la respuesta de los discípulos. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros de comprar alimentos para toda esta multitud. Eso tiene una aplicación para mí, sobre cómo yo respondo a las exigencias del Evangelio. Aquí debes pensar no en términos generales, de decir, este texto nos invita a que nosotros demos más alimento, a que nosotros amemos al prójimo. No, cómo tú amas al prójimo, cómo tú puedes alimentar a otros, cómo tú puedes ser discípulo. Son preguntas respondidas desde el yo, desde tu persona. Te dejo con estas otras 5 preguntas que nos invitan a la obediencia, que nos invitan a responder a la palabra como discípulos en el siglo XXI.
Muy bien, ya casi terminamos. Espero que esto te haya puesto algunas aplicaciones importantes. Quiero contarles mi aplicación. Otra vez, ya les he mencionado el verso 13. A mí lo que más me llama la atención de este pasaje es que los discípulos habían pensado en la solución, pero la habían evadido porque creían que era imposible. Noten que cuando Jesús les pregunta, ¿darles vosotros de comer?, ellos ya habían hecho el cálculo. Ellos habían contado cuánto tenían y qué haría falta para hacer, para alimentar a la gente. Sin embargo, no tenían disposición de hacerlo. Ellos preferían optar por la evasión. Señor, despídelos. Es interesante porque Jesús, en cierto modo, descubre el corazón de estos discípulos que habían sacado las cuentas y dijeron, no los podemos alimentar, mejor que se vayan. Y no estaban dispuestos al sacrificio, a hacer el intento de sanar o de proveer para esta necesidad de la gente. Esta pregunta no solo está probando la fe de los discípulos, también está descubriendo que ellos sí habían hecho el cálculo de que esta gente necesitaba ser alimentada, que para alimentarlas hacía falta un gran esfuerzo, y sin embargo, en vez de seguir esa línea, deciden optar la línea más fácil, la evasión. A mí me hace pensar que muchas veces yo me doy cuenta de la necesidad del mundo, de la necesidad de mis vecinos, y prefiero la evasión. Porque sé que quizás ese vecino necesita que me levante en la madrugada a orar por él, pero yo prefiero decir, ojalá que otro le predique. Señor, llévatelo lejos, o Señor, tráele gente para que le predique, y yo me hago el loco. No asumo mi compromiso, por más sacrificado y descabellado que sea. Esa fue mi aplicación que me ha hecho pensar en este tiempo de pandemia en el que surgen tantas necesidades, que tanto yo me estoy acercando al Señor, no para decir, Señor, heme aquí, utilízame, sino, Señor, arregla este problema que estoy viendo por ahí y para mí es muy costoso solucionarlo. Me está quitando tiempo, arréglalo tú. Los discípulos quizás debieron haberse acercado diciendo, Señor, hay mucha gente, nosotros tenemos muy poquito, ¿qué podemos hacer? No se pusieron a la orden, muchas veces yo no me pongo a la orden. Terminamos como siempre, orando, siguiendo el acróstico casa. Y quisiera que en el tiempo de confesión sientas la libertad de confesar aquello que el pasaje te ha dado, y puede ser algo en lo que estás pecando o algo en lo que estás fallando, que puedas ponerlo en manos de Dios. Pero que también en el tiempo de agradecimiento agradezcas lo que el pasaje te ha mostrado, y en el de súplica pidas por aquello que el pasaje te ha invitado a suplicar. En otras palabras, ora conmigo, pero siente la libertad de incluir tus propias palabras, peticiones, súplicas y acciones de gracias. Señor, quiero finalizar confesando que muchas veces, Señor, yo me doy cuenta de los problemas, de las necesidades. Y mi respuesta no es ponerme a la orden, Señor, sino querer que tú te encargues, Señor, y yo mirar para otro lado y yo desentenderme porque quizás el precio lo veo muy costoso. Y se me olvida que tú haces milagros con mis migajas. Con eso que yo creo que es inútil, tú puedes hacer grandes cosas. Perdóname, Señor, porque de alguna manera subestimo tu poder y tu gracia y tu amor, y evado, Señor, lo que no debería evadir. Te adoro, Señor, porque eres tan grande, tan sabio, que tú ves a veces eso y me haces esas preguntas incómodas como la que le hiciste a los discípulos, que me confrontan con mi necedad. Y te adoro, Señor, porque en tu amor, Señor, tú no nos descartas, tú no me descartas. Tú me das otra oportunidad y estás dispuesto a moldearme y a transformarme, Señor. Por eso te adoro. Y quiero suplicarte, Señor, en esta noche, que me des a mí la sabiduría, la valentía, Señor, para enfrentar estos retos y confiar en que tú vas a proveer.
Te suplico, Señor, dame paciencia, dame ojos para ver a mis hermanos en necesidad, pero también a mis vecinos. En este momento, Señor, en el que el temor de muchos aumenta, Señor, la incertidumbre en cuanto al futuro de muchos está latente. Que no seamos como los discípulos, que queremos delegarte la misión que tú nos has dado a nosotros, Señor. Señor, te suplico que seamos así de osados, que nos acerquemos ante ti y digamos, hay 5,000 personas, tengo 5 panes, ¿cómo puedo alimentarlos, Señor? Y no sea de los que digan, despídelos porque no hay comida, no sé qué hacer. Señor, dame esa valentía, dale esa valentía al Redil de Itagüí, que a pesar de ser una iglesia pequeña, digamos, hay multitudes que necesitan oír el Evangelio. Aquí están nuestros pocos conocimientos, multiplícalos, Señor, multiplícalos, Señor. Te lo suplico, mi Dios, y te doy gracias, Señor, porque tú nos trajiste para esto. Así que, si estamos en tus manos, si somos obedientes a ti, no podemos fallar. Y te doy gracias por ello. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En acción de gracias. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestro tiempo de la Biblia en casa. Y continuemos predicando y buscando hacer que la palabra de Dios alimente más y más personas. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá
son mi único sostén. Habla, oh Dios,